Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y enos aquí un día más para practicar esta lección divina. Hoy 31 de diciembre, estamos ya finalizando este año 2024 y les comparto esta práctica de la lección divina para que finalicemos el año escuchando esa voz de Dios que nos habla al corazón. Así es, si es primera vez que visitas al canal, te invito a que de lunes a sábado sintonices y busques estos videos que voy a estar subiendo para acompañarte en esta práctica de la lección divina. Paso a paso vamos aprendiendo día a día, nos acercamos cada vez más a esa escucha de la voz de Dios que nos habla a cada uno de nosotros de forma individual, de forma muy, muy característica, desde nuestro propio vivir. Entonces, quiero pedirte que te dispongas con tu Biblia, con un cuaderno, un lápiz y busques un lugar tranquilo para que en los próximos 30 minutos estés enteramente a la escucha de la palabra. Entonces, sin más preámbulos y vamos a comenzar. Antes debo pedirte que me apoyes con un me gusta aquí en el video para que así la plataforma YouTube nos siga dando a conocer a muchas más personas y así podamos difundir esta lección divina que no es más que la lectura orante de la palabra. Es invitar a, a todos a acercarse a la palabra sin miedo. Muchos dicen que se acercan a la palabra pero no entienden y entonces como no entienden se cansan y la abandonan y eso no es lo indicado. Hay que perseverar. Porque en definitiva, quien abre el entendimiento para que la palabra podamos comprenderla, meditarla y hacer la vida es el mismo Espíritu Santo. Entonces, te invito a que comencemos orándole a Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Primer paso de la lección divina, la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Voy a leer en voz alta mientras tú sigues la lectura desde tu Biblia. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales
no nacieron de la sangre ni del deseo, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Bien, y en este primer paso de la lección divina, luego de haber concluido la lectura del texto, procedemos a responder esta pregunta: ¿qué dice el texto? Y para esto vamos a ir repasando lo que acabamos de leer, vamos a ir subrayando las partes más importantes y vamos a ir descubriendo los detalles de esta lectura. Ten tu cuaderno a la mano, que es importante que vayas tomando nota, a su vez subrayando la Biblia. Bien, vamos a comenzar entonces a ver estos detalles de la palabra. Debo comenzar por identificarte que estamos leyendo el prólogo de San Juan, del Evangelio de San Juan. El prólogo es la primera cosa que se ve al abrir el Evangelio de Juan, pero fue la última en ser escrita. Es en realidad el resumen final puesto en el comienzo. En él, Juan describe la caminada de la palabra de Dios. Ella estaba junto a Dios desde antes de la creación y por medio de ella todo fue creado. Todo lo que existe es expresión de la palabra de Dios, como la sabiduría de Dios. Lo podemos leer en Proverbios 8, 22, 31. La palabra quiso llegar más cerca de nosotros y se hizo carne en Jesús. Vino en medio de nosotros, realizó su misión y volvió a Dios. Jesús es esta palabra de Dios. Todo lo que dice y hace es comunicación que nos revela al Padre. Entonces, diciendo la siguiente expresión, en el principio era la palabra, Juan evoca la primera frase de la Biblia que dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra, que la encontramos en Génesis 1, versículo 11. Dios creó todo por medio de su palabra. Él habló y las cosas empezaron a existir. Todas las criaturas son una expresión de la palabra de Dios. Esta palabra viva de Dios, presente en todas las cosas, brilla en las tinieblas. Las tinieblas intentan apagarla, pero no lo consiguen. La búsqueda de Dios, siempre nueva, renace en el corazón humano. Nadie consigue taparla. No conseguimos vivir sin Dios por mucho tiempo. Juan Bautista vino para ayudar al pueblo a que descubriera y saboreara esta presencia luminosa y consoladora de la palabra de Dios en la vida. El testimonio de Juan el Bautista fue tan importante que mucha gente pensaba que él era el Cristo, el Mesías. Podemos leerlo en Hechos 19:3 y Juan 1:20. Por eso el prólogo aclara diciendo: Juan no era la luz, vino para dar testimonio de la luz. Así como la palabra de Dios se manifiesta en la naturaleza, en la creación, asimismo se manifiesta en el mundo. Esto es, en la historia de la humanidad.
y en particular en la historia del pueblo de Dios. Pero el mundo no reconoció ni recibió la palabra. Él vino para los suyos, pero los suyos no le recibieron. Aquí cuando dice Juan quiere, cuando dice en la palabra, cuando Juan dice mundo, Juan quiere indicar el sistema, tanto del imperio como de la religión de la época. A eso se refiere cuando Juan hace referencia a la palabra mundo, ambos encerrados en sí mismo y por eso mismo incapaces de reconocer y recibir la buena nueva del Evangelio, la presencia luminosa de la palabra de Dios. Pero las personas que se abren aceptando la palabra se vuelven hijos e hijas de Dios. La persona se vuelve hijo o hija de Dios no por propios méritos, ni por ser de la raza de Israel, sino por el simple hecho de confiar y creer que Dios, en su bondad, nos acepta y nos acoge. La palabra de Dios entra en la persona y hace con que ella se siente acogida por Dios como hija y como hijo. Es el poder de la gracia de Dios. Dios no quiere quedarse lejos de nosotros. Por esto su palabra llegó más cerca todavía y se hizo presente en medio de nosotros en la persona de Jesús. El prólogo de Juan dice literalmente, la palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Antiguamente, en el tiempo del Éxodo, allí en el desierto, Dios vivía en una tienda en medio del pueblo, nos los dice Éxodo 25, versículo 8. Ahora la tienda donde Dios mora con nosotros es Jesús, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino a revelar quién es este Dios nuestro, que está presente en todo desde el mismo comienzo de la creación. Segundo paso de la lección divina es la meditación. Luego de haber detallado todo esto que acabamos de escuchar de la lectura, pasamos a la segunda parte y nos preguntamos qué me dice el texto. Y es momento de traerlo a mi vida, a lo que estoy viviendo, a mi actualidad. ¿Qué me dice a mí? Te voy a compartir unos aspectos que he utilizado para mi meditación para ayudarte a la tuya propia. Y te invito también que lo puedas compartir abajo en la casilla de comentarios. El primer aspecto que he considerado meditar es cuando dice la palabra, en el principio ya existía aquel que es la palabra. Entonces, con esta expresión, ¿qué nos quiere decir el escritor? Fíjense, estamos concluyendo el año. Es un buen momento para hacer un alto en el camino, reflexionar en las experiencias vividas en este año, agradecer todo lo bueno recibido y aprender de los errores cometidos. Jesús, hermanos y hermanas, es el alfa y la omega, el principio y el fin. Ha estado desde el principio del año y hoy también está aquí con nosotros. Preguntémonos si ese Jesús que es el principio y el fin estuvo conmigo todo este año y está aquí presente en este momento cuando estoy realizando esta lección divina. Pregúntate y yo me pregunto, ¿qué le debo agradecer? ¿Qué he aprendido? ¿Y de qué le debo pedir perdón? Tres preguntas fundamentales. ¿Qué le debo agradecer? ¿Qué he aprendido? ¿Y de qué debo pedirle perdón? Segundo aspecto. Sin Él
nada. Fíjense, dicen por ahí y leía que un buen día una persona caminaba despacio con su padre cuando se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio, su padre le preguntó, además del canto de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Aquella persona agudizó el oído y le respondió a su padre, oigo el ruido de una carretera. Perdón, oigo el ruido de una carreta. Y el padre le dice, sí, eso es una carreta, pero es el ruido de una carreta vacía. Y esa persona le preguntó a su padre, ¿cómo sabes que está vacía si aún no la hemos visto? Entonces el padre le respondió, es muy fácil saber cuando una carreta está vacía, por el ruido. Cuanto más vacía va la carreta, mayor es el ruido que hace. Fíjense, hermanos y hermanas, estamos terminando el año y podemos visualizarnos allí, en esa carreta que les acabo de mencionar. Y a imagen de esa carreta, trayéndola a mi vida, me puedo preguntar, ¿cómo va mi carreta? Llena de frutos del Espíritu, llenos de amor, llena de amor, de generosidad, o por el contrario, está vacía. ¿Es que acaso mi carreta la he ido vaciando de las cosas importantes, de las cosas de Dios, porque la he llenado de soberbia, de prepotencia, de autosuficiencia, de menosprecio de los demás? Por eso se ha vaciado de lo importante, de lo que tiene peso, de lo que hace que ella no haga tanto ruido. Fíjense, el título de esta meditación decía, sin Él, nada. Es que no somos nada sin Él y debemos llegar a este momento del año para meditarlo. Si en todo este año he sido fiel en la búsqueda de Jesús en la palabra, mi carreta se ha debido vaciar de todas aquellas cosas que estaban de más, de todas aquellas cosas que hacían demasiado ruido y haberla llenado justamente del que es la paz, del que es el silencio, del que es la tranquilidad, del que es el amor. Sin él, nada. Tercer aspecto, y de su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Dar desde la plenitud y no desde la carencia. De su plenitud hemos recibido. Dios es la fuente inagotable de gracia, fuente inagotable del amor. No necesita nada, nada de nosotros. Dios no necesita nada. Su plenitud es vernos a nosotros plenos. Aprendamos a llenar nuestro corazón y a dar desde mi plenitud, desde mi abundancia.
Si mi corazón y mi vida lo lleno de Dios, de esa plenitud que es Dios, entonces también lo que yo voy a dar a los demás será desde la plenitud y la abundancia de lo que Dios me ha dado. No esperemos. Fíjense, muchos esperan estar llenos para poder amar. Y no es un error porque para poder amar plenamente, en plenitud, debemos estar llenos de Dios. Entonces, no amemos para que nos llenen, sino amemos porque estamos llenos del amor de Dios. Es decir, si nos alimentamos de la verdadera fuente del amor y estamos plenos en ella, podremos amar plenamente. Entonces no busquemos amar para que nos llenen de amores efímeros, de amores terrenales. Busquemos la verdadera fuente del amor, porque esa verdadera fuente del amor nos llenará y nos dará plenitud. Entonces la pregunta es, ¿amo desde la abundancia o desde la carencia y la necesidad de ser llenado? ¿Amo porque busco ser llenado o porque realmente me siento lleno y por eso amo? Buena reflexión, ¿no es cierto? Es muy digna de que en esta noche última del año revisemos cómo está nuestro corazón, cómo ha estado nuestra vida, de qué la he llenado durante todo este año. ¿La he llenado del amor y la plenitud? Pues entonces no esperes más. Ponte en acción y comienza a amar. Tercer paso de la lección divina, la oración. Y en este momento le vamos a responder a Dios con una oración. Y la pregunta es, ¿qué me hace decir el texto? ¿Qué me hace responderle al Señor todo esto que le he meditado? Te voy a compartir la oración que yo he hecho para que tú hagas la tuya y te animo a que la hagas y que también la puedas compartir aquí en la casilla de comentarios. Oremos. Padre bueno, gracias por el año que concluye. Que la certeza de tu presencia en mi vida me llene de confianza, sabiendo que tu amor, Señor, nunca falla. Llena mi corazón para que sepa dar también desde mi plenitud y no desde mi vacío. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, hermano y hermana, es momento del cuarto paso, la contemplación. ¿Qué me hace sentir y ver este texto? Y te invito a que permanezcas en silencio por unos momentos, haciendo una revisión de todo este año. Si has escrito en tu cuaderno espiritual todas las prácticas de la Lección Divina, haz una revisión de las páginas en donde has escrito esas reflexiones, en donde has escrito esos propósitos y comienza a ver cómo el Señor te ha llenado durante todo este año de su palabra, cómo el Señor te ha estado dando sabiduría, entendimiento, te ha estado llenando de amor a través de su palabra durante todo este tiempo desde que has comenzado a hacer esta práctica y lo has convertido en una práctica diaria, constante, perseverante. Entonces te invito a que te quedes un momento contemplando, dejando que esta palabra de Dios que hemos meditado y orado resuene en nuestro corazón y vamos a sentirnos inundados y acompañados por su amor.
y envueltos por una gran paz. Quinto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. Voy a ponerle acción a esta palabra y me pregunto, ¿a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? Hermano y hermana, yo pienso que podríamos concluir que el propósito va dirigido a hacer una revisión de vida que nos lleva al principio, a cuando comenzamos a entrar en contacto con la palabra, a cuando comenzamos a entrar en contacto con Jesús, a cuando tuvimos ese primer encuentro personal con Él, bien sea en la Eucaristía, bien sea en la palabra. Y desde ese principio ir revisando qué le agradezco al Señor, qué he aprendido y qué y por qué le debo pedir perdón, de qué le debo pedir perdón. Y ese es el propósito de este día. Te invito a que el propósito de este día es que revises desde el principio, desde ese encuentro con el Señor, que revises desde el comienzo de este año. Y en definitiva, concluyas cuánto he recibido del Señor, cuánto me ha llenado este año, cuánto me he dejado llenar porque he sido perseverante, cuánto su gracia me ha ayudado para no claudicar, para no dejar las cosas por el camino, por no haber abandonado. Cuánto me ha ayudado su gracia, la gracia de Dios, porque sin su gracia no somos nada. Es reconocer, hermano y hermana, especialmente en este día, cómo la gracia de Dios nos ha ayudado durante todo este tiempo a estar cerca de Él, a vencer los problemas, a superar las pruebas, ¿sí? Sin Él nada podemos, porque Él es el principio y el fin. Por Él todo fue creado y para Él son todas las cosas. Y nuestro corazón, hermano y hermana, es para Él. Y no dejará de estar inquieto hasta que descanse en el Señor. Bien, deseo que esta meditación de hoy te pueda ayudar a hacer esa revisión de vida y ese propósito para el inicio del año. Hoy, último día del año, te propongo y te invito a que hagas ese propósito de vida para el año que viene. Señor, hoy te voy a ofrecer esto, ser más constante en la lectura de la palabra, ser más constante a asistir a la Eucaristía, a asistir a los sacramentos, a dejarme llenar por ti. Señor, mi propósito es este. Te invito que en esta noche, cuando suenen esas 12 campanadas, tú le ofrezcas en una oración al Señor, le ofrezcas ese propósito para este año nuevo y le pidas, por sobre todo, la gracia para poder lograrlo, porque, como sabes, somos débiles y sin Él nada podemos. Amén. Ánimo adelante. Bien, hermano y hermana, hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy, última lección divina del año 2024. Feliz de haber podido estar con ustedes hasta el día de hoy. Feliz de haberles podido acompañar todo este año. Feliz de que el Señor me ha dado la gracia y la perseverancia para poder estar aquí. Feliz porque el Señor me ha ayudado en cada una de las dificultades y agradecida con todos ustedes por su compañía, por su apoyo, por estar allí y animarme. Gracias porque el motivo de yo estar aquí son cada uno de ustedes. Lo que Dios me ha dado no es para mí, es para entregárselos a cada uno de ustedes. Además de que Dios me instruye, Dios me capacita, Dios me va educando, me va corrigiendo, también me enseña
a que a medida de que llena mi carreta, también yo en esa plenitud de Él, yo pueda entregarles a ustedes lo que Él me da. Muy agradecida con Dios, muy agradecida con todos ustedes. Y no me queda más que decirte que compartas este video, que te suscribas al canal, actives la campanita, que me apoyes con un me gusta, especialmente en este último día del año. Apóyame con un me gusta. No dejes de suscribirte y activar la campanita para que estés pendiente de las próximas publicaciones. Y te digo, hasta la próxima. No sé qué día voy a volver a publicar. Seguramente pronto me tomaré unos días para descansar y estar en familia. Por tanto, nos encontraremos pronto. No pasará mucho tiempo, no se preocupen. Te deseo un feliz año nuevo, que la pases muy bien allí donde estás, bien sea en familia, en tu comunidad religiosa, donde quiera que te encuentres. Te envío mi abrazo fraterno y que la bendición de Dios y que el manto de la Nuestra Virgen, la Madre de Dios, que mañana celebramos la solemnidad de María, Madre de Dios, siempre nos ampare bajo su manto de amor. Dios te bendiga. Hasta la próxima, si así Dios lo permite.